Damos la bienvenida al abogado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Abogado Alarcón, muy buenos días. Como si el tema Glass no fuera suficiente, otro caso que salpica también a entidades de gobierno, en este caso al Ministerio de Defensa, se dio el día de ayer con el asesinato de una persona que venía siendo investigada por captación ilegal de dinero y que generó un escándalo a mitad de la semana con una extraña presencia en el Ministerio de Defensa. En medio de toda esta situación, cuando muchos dedos apuntan hacia el gobierno por los problemas que se generan en el país y los mencionados, en particular, el gobierno continúa aparentemente con la idea de ir a una consulta popular. Quisiéramos conocer su punto de vista, su análisis coyuntural sobre la situación del país. Buen día, Gustavo, buen día, Rosana, y un saludo a nuestra audiencia a través de la señal de Antena 1. La coyuntura hace que los ecuatorianos continúen perdiendo credibilidad y confianza en sus autoridades y en sus instituciones. A lo largo de los últimos años de periodo democrático se han producido varios referendos y consultas populares. Lamentablemente, varios de ellos han sido simplemente una encuesta para medir la popularidad del gobierno de turno. Pasó en los años 80 con León Febres Cordero y una iniciativa positiva, la de permitir la participación de independientes en procesos electorales. Pasó en los 90 con Sixto Durán Badén, una consulta popular con muchos temas que hoy son parte de la Constitución, pero que obtuvo un revés después de lo sucedido con Alberto Dajic. Y cuidado, temas que son de preocupación de los ecuatorianos, que son prioritarios para solucionar la cuestión política o la situación de gobernabilidad, terminan convirtiéndose simplemente en un canal para expresar la inconformidad o el rechazo con el gobierno frente a su inacción en temas como los que han mencionado en la parte introductoria. Hay que tener mucho cuidado, hay que estar pendientes de lo que pueda proponer el gobierno nacional y, por supuesto, como ya sabemos, de la acción de la Corte Constitucional, que en el caso eventual de una consulta o un referendo tiene que emitir un dictamen previo, no solo analizando la constitucionalidad de las preguntas, sino también si el camino por el que se opta, el de preguntarle a la ciudadanía, es el correcto de acuerdo con los candados institucionales. ¿Qué es lo que se consultaría? ¿Tiene usted idea de cuáles podrían ser las propuestas del gobierno en caso de ir adelante con esta iniciativa que ha señalado? ¿Será tratada a más tardar el próximo mes por la Corte Constitucional? Varios temas han salido a la luz, pero creo que no todos ellos. Incluso la organización que dirijo fue en su momento invitada al Palacio de Carondelet para discutir sobre algunos temas de la eventual consulta popular. Sin embargo, no se ha conocido, no ha trascendido una versión final o una propuesta final por parte del Ejecutivo. Se ha hablado de temas relativos a la justicia, a lo que podría ser una transformación del Consejo de la Judicatura o lo que podría ser algún tema vinculado a integridad, transparencia y justicia. Se ha hablado también de temas relativos a los procesos de designación de autoridades a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es de suponerse que será una limitación de funciones o un cambio en sus atribuciones, más no la eliminación de la institución como se propuso en campaña, pues esto es inviable por la vía ya manifestada, así lo ha dicho la Corte Constitucional, y es probable que también se aborden temas relativos tanto con las inversiones o la misma ley de inversiones que fue rechazada por la Asamblea Nacional, así como algunos temas relativos con la generación de empleo y una reforma laboral que ya lo ha anticipado el presidente de la República, no presentaría a la Asamblea como proyecto de ley dadas las condiciones. Perdóname, Rosana, sí. Un cuerpo legal íntegro como la ley de inversiones podría ser aprobado en una consulta popular. De acuerdo a lo que ha dicho la Corte Constitucional, no sería posible. Sin embargo, un dictamen, en este caso, obvia aquello que está contenido en el Código de la Democracia, donde sí se permite al presidente de la República enviar a consideración de la ciudadanía el texto íntegro de una norma que ha sido rechazada por la Asamblea Nacional. Así es que en este sentido hay que esperar
a ver qué es lo que sucede al final, si el Ejecutivo opta por poner el texto íntegro de la norma a consideración de los ecuatorianos y la Corte respeta lo establecido en la ley electoral, o en su defecto simplemente hace algunas preguntas de remache, de reforma o de como quiera llamársele, para cambiar algunos temas en específico que dependen obligatoriamente de una ley, ¿no? Otros tantos, como ya se ha dicho, bien podrían entrar en acción por la vía del decreto ejecutivo con atribuciones que sí son potestades exclusivas del presidente de la República. Abogado Alarcón, esta consulta popular surgió como una alternativa a otras que no pudieron darse o no llegaron a darse, como fue la muerte cruzada, que en su momento incluso provocó la salida de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, según se pudo conocer. Pero nos preguntamos y le preguntamos a usted, todos estos últimos acontecimientos, lo que ha ocurrido con la liberación del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, lo ocurrido con el Ministerio de Defensa y lo que usted ya manifestó, esta falta de confianza, de credibilidad que tienen las instituciones, esta desinstitucionalización además que vive el país, ¿en qué situación le deja a esta consulta popular? Le deja muy mal parada, Rosana, porque de nuevo, si los ciudadanos no confían en lo que están haciendo sus autoridades o no creen en las propuestas que se están haciendo desde el poder, pues difícilmente las van a apoyar en las urnas. Y eso que tú estás mencionando apenas unos casos de los últimos días, porque podríamos topar un par más que a muchos nos ha sorprendido. El regalo de cumpleaños prácticamente en el pastel y con la velita al señor Pablo Celi para que vaya a su casa a seguir cumpliendo el proceso que se sigue en su contra por corrupción, cuando en las cárceles, en los centros de rehabilitación social de nuestro país, hay adultos mayores que por años han venido pidiendo cumplir sus penas en casa, incluso en condiciones de salud que no han sido evaluadas oportunamente por las autoridades. Ha sorprendido esa celeridad, así como en las últimas horas un pedido de habeas corpus del señor Carlos Pareja Yanuseli, quien también cumple condena por casos de corrupción y que pide lo que cualquier persona con el elemental sentido común pediría, que es igualdad ante la ley. Si al señor Glass, que bastante sano se le vio, se le otorga un habeas corpus sobre pretexto de temas de salud, él dice, ¿por qué no a mí? Que yo sí tengo problemas confirmados, ustedes lo han recogido a través de medios de comunicación, y sigo acá sufriendo cuando el otro sigue campante por temas incluso peores. A eso estamos llegando. Y está Alexis Mera también en fila. Bueno, Alexis Mera en fila, como tú lo has dicho, Gustavo, con un recurso de revisión que va a ser conocido por la Corte Nacional de Justicia, en el que se busca no solo un cambio en su pena, sino incluso que se le exima de pagar la retribución económica a los ecuatorianos por estar involucrado en el caso Sobornos. Así es que este tipo de hechos atentan contra la democracia, contra el Estado de Derecho, contra aquellos ecuatorianos que creemos que hay que respetar la ley, que hay que hacer justicia, que hay que luchar contra la corrupción y hay que vencer la impunidad. Estos elementos juegan en contra de cualquier proceso que se siga de consulta, porque nada nos garantiza que nuestro pronunciamiento traiga impacto positivo a la vida de los ecuatorianos. Abogado Alarcón, ¿cree usted que efectivamente hubo un pacto o hay un pacto entre el oficialismo y el correísmo? Yo empiezo a pensar que sí. Y creo que no se trata acá de especular ni mucho menos, sino como lo dijimos en un comunicado de la organización hace pocos días, ver los hechos. Se nos dijo inicialmente que pues el tema de Jorge Glass los había tomado por sorpresa, que no habían tenido ni capacidad de reacción. Se filtra el acta de la audiencia y resulta que 3 funcionarios de gobierno estuvieron ahí y no objetaron ni dijeron una palabra ante un proceso claramente viciado, contrario a la Constitución y a la ley. Después se nos dijo que que se perseguiría hasta las últimas consecuencias de afuera de su domicilio a Jorge Glass para impedir que se fugue y que se escape porque hay arresto domiciliario. No hay arresto domiciliario. Tiene simplemente una medida de presentación periódica y en la Asamblea Nacional el ministro de Gobierno dice que pues ya no hay que seguirlo ni perseguirlo, sino estar atentos nada más, que se sabe dónde está,
que hay que tener cuidado. Finalmente, invitan a los medios de comunicación al Palacio a hablar con muchos líderes de opinión y editores de medios, y se nos habla de que es necesario cerrar fracturas con el pasado. Y por supuesto que hay que poner fin a la polarización y a las fracturas del pasado, pero no a costa de la impunidad en actos de corrupción que han afectado a los ecuatorianos, porque nos han metido durante años la mano al bolsillo para robarnos recursos que nos pertenecen. Abogado Alarcón, ¿qué cree usted que va a pasar con la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori? El día de ayer, una nueva jugada en la Asamblea permitió que, o va a permitir que estas observaciones, el veto del presidente a la ley del aborto por violación entre nuevamente por el Ministerio de la Ley. Otro proyecto más que pasaría bajo estas mismas circunstancias, entraría por el Ministerio de la Ley. Se suspendió la sesión el día de ayer. Buen feriado fue lo que dijo la presidenta Guadalupe Llori, y esto va a permitir, el plazo concluía, si no me equivoco, el día de hoy, para conocer y pronunciarse sobre esta propuesta de ley también, y sobre todo sobre el veto del presidente. Lo actuado por la señora Llori es vergonzoso e impresentable. No solo que viola la Constitución y la ley, sino que está utilizando recursos públicos en beneficio propio, lo cual es un delito tipificado en nuestro Código Orgánico Integral Penal. La señora no puede utilizar al coordinador jurídico de la Asamblea como abogado particular. La señora no puede violar el procedimiento y los trámites legislativos para tratar de congraciarse con el gobierno y sostenerse unas semanas más. Lo que está haciendo con los ecuatorianos ya no es solo una burla, sino una afrenta. Y no se trata acá de estar o no de acuerdo con que se despenalice el aborto en casos de violación o que se regule el tema conforme lo dice la Corte Constitucional. El día de ayer se presentaron dos mociones conforme a lo que dice la normativa vigente. Una, para allanarse al veto del Ejecutivo, otra para ratificarse en el contenido original de la Asamblea Nacional. En el un caso se necesita una votación, en el otro caso un número mayor de apoyo por parte de los legisladores. Se mociona la primera, no se obtiene la votación suficiente y pues la señora suspende la sesión, clausura la sesión, desea buen feriado y se va. Ese tipo de cuestiones no le sientan bien a la democracia, y ese es nuestro órgano de representación por excelencia, una Asamblea Nacional que dice representarnos, pero que se burla en nuestra cara de lo que los ecuatorianos queremos que al menos se discuta. ¿Qué implicaciones, por otra parte, genera para el gobierno, para el Estado ecuatoriano, este asesinato tan comentado de el día de ayer de este ciudadano Miguel Ángel Nazareno, que estaba siendo investigado por una aparente extraña relación con elementos de las Fuerzas Armadas? El tema no es especulación, el propio Ministerio de Defensa ha señalado que investiga el caso y ha reconocido que ese episodio, esa incursión de este ciudadano días previos a su asesinato en el Ministerio de Defensa se le dio con apoyo de los militares encargados de la seguridad del complejo. Y se tendrán nombres y apellidos de los responsables, Gustavo, y si es que no se sanciona ese tipo de acciones, estaremos frente a más de lo mismo. En un medio de comunicación acá en la ciudad de Quito vimos una reacción desmedida, desproporcionada del ministro de Defensa, retando al periodista, diciéndole: usted no puede hacerme ese tipo de preguntas, usted me está faltando al honor. Los ecuatorianos lo que queremos son respuestas. Los ecuatorianos queremos saber cómo es posible que una persona que estaba siendo investigada por el presunto cometimiento de un delito de captación ilegal de dinero se pasea como dueño de casa en el Ministerio de Defensa, en un recinto que para quienes vivimos en Quito es inaccesible, en un recinto que se supone tiene extremas medidas de seguridad, y no solo que ingresa, sino que se escapa. ¿Qué intereses hay detrás? ¿O es que acaso estamos frente a una situación similar a la que, como ustedes recuerdan, décadas atrás se vivió con el notario Cabrera, donde los únicos que lograron recuperar sus recursos económicos fueron los miembros de los militares, y el resto de ecuatorianos pues perdieron todo lo que habían confiado a este tipo de negocio? Una vez más se repite la historia, y así como sucedió en su momento con el tema del notario Cabrera, pues hoy estamos frente a una casi segura impunidad, porque aparece el principal responsable con signos de tortura, asesinado,
Y las autoridades, pues sí, investigarán, pero hemos llegado incluso al sinsentido de que en las últimas horas una institución hablaba de captura de presuntos sospechosos y la fiscalía minutos más tarde los desmiente y dice no hay nada. Así se burlan de nosotros. Esa es la debilidad institucional, esa es la forma en la que actúan nuestras autoridades. Si es que no empezamos a involucrarnos nosotros de manera directa y hacernos sentir frente a esas autoridades incompetentes y poco aptas para el ejercicio de su cargo, que aquí los mandantes somos nosotros, van a seguir riéndose en nuestra cara. Volviendo al tema de la posible consulta popular que realizaría el gobierno en no más de unos 5 o 6 meses, esa es la aspiración por lo menos, ¿qué se trataría justamente sobre institucionalidad, sobre reforma política, que es otra de las áreas en las que se ha dicho habría una consulta, así como en seguridad ciudadana? Los ecuatorianos creo que en estos temas tan sensibles, Gustavo, no necesitamos preguntas, necesitamos acciones concretas. Creer que los problemas se solucionan por una ley es lo que se ha venido pensando desde hace décadas y el resultado sigue siendo el mismo. Se nos decía que hacía falta una norma para tal cosa y el problema sigue ahí. Se nos decía que para la seguridad necesitábamos un código, sigue ahí. Se nos decía que pues para la... Por favor, las leyes no han llegado, ni llegarán, ni llegan para solucionar los problemas de la gente, ni como una varita mágica para devolvernos seguridad, empleo, confianza. Son apenas herramientas o mecanismos que sin acciones concretas de las autoridades no sirven para nada. Nos dicen y nos dijeron hace muy pocos días en el encuentro con los medios de comunicación en Palacio que ha transcurrido muy poco tiempo para poder hacer algo frente a lo que ha sido más de una década de desmantelamiento. Muy poco tiempo, 1 año, Gustavo. 1 año de 4. Ya ha pasado el 25% del tiempo para el cual elegimos al señor Guillermo Lasso, quien en campaña nos dijo que en 100 minutos iba a solucionar los problemas de la gente, iba a reinstitucionalizar el país, sabía qué hacer y cómo hacerlo. Y ahora resulta que 1 año es poco tiempo. De nuevo, por favor, temas como los de la seguridad, como los de la situación económica, como los de la generación de empleo, demandan acciones concretas, no discursos bonitos ni frases cliché. Queremos ver resultados. Y no se trata simplemente de quejarnos, porque en múltiples ocasiones varios sectores del país le hemos tendido la mano al gobierno nacional y le hemos dicho apóyese en nosotros, estamos dispuestos a sumar y hacer esfuerzos conjuntos por el bien del país, pero en su egolatría o en su afán de autonomía no lo hacen y siguen cometiendo errores que lamentablemente cuestan dinero, cuestan vidas, cuestan tiempo, que los ecuatorianos seguimos perdiendo de la peor manera. Bien. Le agradecemos mucho, abogado Alarcón, por habernos atendido en este Viernes Santo. Siempre un gusto, Gustavo, Rosana, y buen día para nuestra audiencia de Antena 1. Mauricio Alarcón es abogado y es el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.